Esto es DW Noticias desde Berlín. El ejército ruso lanza un nuevo ataque contra Ucrania que duró más de 12 horas durante la madrugada del domingo. El presidente ucraniano afirma que 595 drones y 48 misiles irrumpieron en el espacio aéreo ucraniano, dirigidos sobre todo contra la capital Kiev. Al menos 4 personas murieron y 10 resultaron heridas pese a los esfuerzos de la defensa antiaérea. Estos son nuestros titulares. Los ataques de Rusia tuvieron como objetivo edificios residenciales en diferentes puntos de la capital ucraniana. Volodymyr Zelensky exhortó una vez más a la comunidad internacional a imponer sanciones contra Rusia para imposibilitar el financiamiento de la guerra. Además, en Moldavia, el partido oficialista y proeuropeo se impone en el conteo de votos tras unas cruciales elecciones parlamentarias. Con el 90% de los sufragios contabilizados, el país parece haber apostado por el camino de la adhesión a la Unión Europea y rechazado el proyecto de la coalición opositora prorrusa que buscaba estrechar lazos con Moscú. Y entran en vigor las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Irán por su programa nuclear. Las medidas incluyen un embargo de armas por primera vez en 10 años. Teherán declara las sanciones inválidas e insta a los países a incumplirlas. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Al menos 4 personas, entre ellas una niña de 12 años, murieron en Ucrania luego de una ofensiva aérea rusa en la que se lanzaron centenares de drones y misiles durante la noche, esto según informaron este domingo las autoridades locales. De acuerdo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los bombardeos incluyeron casi 600 drones y más de 40 misiles. En la víspera de los ataques, Zelensky había anunciado la llegada a Ucrania de sistemas de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense, pero entregados por Israel para reforzar la protección contra las incursiones rusas. Un ataque ruso a gran escala ha sacudido este barrio de Kiev. Este edificio residencial de 5 plantas deja testimonio de ello. Las ventanas han estallado y varios autos han resultado dañados. Rusia también ha atacado otros lugares de Ucrania. Varios edificios, incluida esta gasolinera en la ciudad meridional de Zaporilla, fueron alcanzados. No había clientes, solo 2 empleados. Uno está bien, pero la muchacha resultó herida. Se cortó en el brazo y la llevamos al hospital. Allí le pusieron una venda. Los ataques rusos se producen después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciara que Israel entregó a Kiev un sistema antiaéreo Patriot para defenderse de los ataques rusos. Entre los motivos del cambio de retórica figuran la desconfianza hacia el presidente Putin, un reconocimiento más profundo de algunos detalles del campo de batalla, la fe en Ucrania y la falta de respeto de los rusos hacia todo el mundo, incluido el presidente de los Estados Unidos de América. Los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra, que ya se acerca a su 4º año, han fracasado hasta ahora y Rusia insiste en su ofensiva. Todo ello deja a millones de ucranianos expuestos a las devastadoras consecuencias de la guerra. En otra de nuestras noticias de titulares, en Moldavia, con el 90% de los votos escrutados, el gobernante Partido Acción y Solidaridad, que aspira al ingreso del país a la Unión Europea, lidera las elecciones parlamentarias realizadas este domingo con el 46% de los votos, esto según informa la Comisión Central Electoral. En segundo lugar, se situaría el opositor Bloque Electoral Patriótico, que defiende el fortalecimiento de los lazos con Moscú y obtiene el respaldo del 27% de los electores. La votación, en la que participó más del 50% de los votantes habilitados, se desarrolló en un ambiente marcado por varios ciberataques contra el ente electoral y falsas alarmas de bombas en múltiples colegios electorales. Estas elecciones parlamentarias se consideraban cruciales para determinar la orientación geopolítica del país, una encrucijada entre las aspiraciones a una integración con el bloque comunitario europeo y sus fuertes nexos históricos y culturales con Rusia.
El periodista y experto en política rusa Ricardo Marquina se encuentra con nosotros desde Tallinn. Ricardo, muy buenas noches para vos. Has cubierto ya varias veces la situación de Moldavia y llama la atención que un país tan pequeño pueda ser tan importante a nivel geoestratégico. ¿A qué se debe esa relevancia que tiene? Hola, buenas noches. Bueno, Moldavia es un país diminuto, pero que para Rusia forma parte de lo que consideran el Ruski Mir, el mundo ruso. Además, Moldavia comparte muchos de los elementos que llevaron a Rusia a justificar la invasión de Ucrania. El 50% del país habla ruso, está relacionado religiosamente con Moscú, con el patriarcado de Moscú, y tiene lazos culturales y sociales con Rusia. De hecho, hay mucha población que ve con buenos ojos incluso lo que Rusia hace en Ucrania, pero lo más importante es que Moldavia no forma parte ni de la Unión Europea, pero sobre todo no forma parte de la OTAN, con lo cual una intervención militar rusa en Moldavia sería cuestión de pocas jornadas o incluso de pocas horas. De hecho, muchos damos por hecho que en 2022, si Rusia hubiese conseguido llegar a Odesa, hubiese conseguido conquistar toda Ucrania, el siguiente paso inevitable habría sido una aventura militar de Rusia en Moldavia. Ya hablábamos de esa influencia y de esa dependencia de Rusia en Moldavia, que es muy significativa, considerando los otros ejemplos en la región. Justamente, ¿qué tan realista es pensar entonces que este país va a poder abrazar algún día a la Unión Europea? Bueno, el actual gobierno de Maia Sandu ha dado muchos pasos en esta dirección. De hecho, ha puesto incluso un calendario. Quiere que Moldavia sea parte de la Unión Europea en 2030. Y Bruselas también ha dicho que Moldavia será bienvenida a la Unión Europea cuando cumpla los requisitos necesarios. O sea que sobre el papel es posible que Moldavia entre, teniendo en cuenta que han entrado en Europa países como Bulgaria. Pero es verdad que esto sería ignorar una parte muy importante de la ecuación, y es que el país está perdido en el laberinto de su identidad. El 50% del país se siente ligado a Rumanía y a la Unión Europea, y el 50% del país se siente ligado a un país que ya no existe, que es la Unión Soviética, y por ende a su heredero político y social, que es Rusia. Las dos opciones son legítimas y las dos opciones reclaman su espacio y su derecho a tener voz y representación en el país, con lo cual a Moldavia le quedan por delante décadas de política internacional muy turbulenta. Era el análisis de Ricardo Marquina. Irán calificó este domingo de ilegal e injustificada la reactivación a partir de la medianoche de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU vinculadas a su programa nuclear y aseguró que evalúa una respuesta frente a la medida impulsada por Gran Bretaña, Francia y Alemania. Los países europeos acusan a Irán de incumplir con los compromisos del acuerdo nuclear alcanzado en 2015 y del que Donald Trump retiró a Estados Unidos 3 años después. Los iraníes ya están sintiendo las consecuencias. En Teherán la vida parece transcurrir con normalidad, pero pronto la situación podría cambiar drásticamente. La ONU ha vuelto a imponer sanciones a Irán. Vamos de camino a la ruina. La gente de a pie no podrá seguir viviendo como hasta ahora. Los precios están ahogando a la población. Ahora importar será más difícil y las exportaciones prácticamente se paralizarán. Estaba comprando cosas para mi casa y en apenas 3 días los precios aumentaron en 10 millones de tomans, pese a que el dólar no ha subido tanto. En 2015, Teherán firmó un histórico acuerdo con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU junto con Alemania y la Unión Europea para limitar su programa nuclear. Más tarde, Estados Unidos se retiró del pacto. 10 años después, los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido aseguraron no tener más opción que activar el mecanismo de reactivación de sanciones, porque Irán no cumplía con sus compromisos. Las sanciones incluyen un embargo de armas, la prohibición de enriquecer uranio, la restricción de transferencias de tecnología de misiles, la congelación de todos los activos internacionales y la prohibición de viajar. Los líderes del llamado E3 esperan que las sanciones presionen a Irán para que regrese a la mesa de negociaciones. Irán ha rechazado la medida y está evaluando sus opciones. Irán considera ilegal la reactivación de las resoluciones de sanciones de la ONU y por ello no se siente obligado a cumplirlas, incluida la suspensión del enriquecimiento de uranio.
El rial iraní cayó a un nuevo récord de 1,1 millones por dólar, lo que disparó los precios de los alimentos y dificultó todavía más la vida cotidiana. Si seguimos enfrentándonos al mundo exterior y nos aislamos como Corea del Norte, no sucederá nada bueno. Ya estamos viendo las consecuencias. Nuestra moneda se deprecia frente al dólar. Yo habría suspendido el programa nuclear hace 5 años y me habría preocupado por la gente. Podríamos haber hecho muchas cosas para aliviar estas dificultades. Irán se afianza como un estado paria mientras sus problemas económicos se agravan. Brian Acuña es analista internacional y docente universitario. Nos acompaña a esta hora desde San José, Costa Rica, para comprender mejor las implicaciones de estas sanciones. Señor Acuña, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a DW. Y comienzo preguntándole por la situación actual. Irán había anunciado un acuerdo con el Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU a principios de mes. ¿Qué pasó entonces para que ahora se hayan abandonado las negociaciones y se reimpongan las sanciones contra Irán? Sí, Javier. Bueno, primero que nada, entender de que si bien ya se habían hecho propuestas para tratar de resolver el tema de las sanciones, lo cierto del caso es que el propio organismo de las Naciones Unidas ha determinado de que Irán ha incumplido con las medidas con respecto al tema de enriquecimiento de uranio, con respecto a su plan nuclear. Recordemos que este plan nuclear data del año 2015 y que en algún momento incluso países como Estados Unidos decidieron abandonarlo debido a los incumplimientos que se han venido reiterando constantemente con respecto a este programa. El problema principal del programa nuclear iraní tiene que ver en muchos casos con el desarrollo para uso militar, que es lo que se está buscando tratar de detener, y debido a esto, pues es la forma en la cual el snapback a partir de hoy 28 empezó a regir nuevamente. Tanto Estados Unidos como los países europeos afirman que la diplomacia sigue siendo una opción para Irán, pero hasta entonces, ¿qué implicaciones tiene el que Irán anuncie que seguirá adelante con su programa nuclear, que por cierto niega sea para fines militares, y que decida e insta incluso a otros países a ignorar las sanciones? Sí, conforme más países apoyen, digamos, a Irán en los mecanismos para burlarse lo que se está haciendo a través de las sanciones, pues evidentemente van a haber más problemas y vamos a tener una estrepitosa caída hacia una carrera nuclear dentro de una región que es sumamente volátil. El problema principal de un Irán nuclear no es solamente el hecho de que Irán opte por tener armamentos con fines nucleares, sino que también eventualmente puede llevar a otros países a querer seguirle los caminos a Irán. Recordemos que también en parte uno de los grandes problemas con respecto a este tema del desarrollo nuclear iraní es su amenaza directa con la destrucción de otro país del Medio Oriente, que en este caso es Israel, y debido a esto es que se le han dado, digamos, todas las advertencias a Irán de que su programa nuclear no puede seguir adelante mientras los niveles de enriquecimiento de uranio parezca que están por encima de los utilizados para fines civiles. Y lo que hemos visto como contrarrespuesta son acciones como, por ejemplo, el gobierno de Arabia Saudita haciendo un acuerdo con Pakistán para poder tener acceso eventualmente a energía nuclear, y en algún momento incluso el propio Turquía ha coqueteado con la idea de empezar a desarrollar energía nuclear para sus propios objetivos de política exterior. Entonces podemos estar a la cara o delante, digamos, de la posibilidad de un proyecto nuclear mucho más amplio en toda la región del Medio Oriente. Era el análisis de Brian Acuña desde San José, Costa Rica. Señor Acuña, muchísimas gracias por esta información, por este análisis, y hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Y continuamos ahí en Medio Oriente. La milicia islamista Hamas aseguró este domingo que perdió contacto con 2 de los rehenes israelíes que mantiene secuestrados durante los intensos bombardeos efectuados por el ejército israelí en Ciudad de Gaza en las últimas 48 horas. Los milicianos pidieron a Israel retroceder y detener temporalmente sus bombardeos en 2 barrios de la ciudad para poder volver a localizar a los 2 cautivos. De las 251 personas secuestradas durante los atentados terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 están consideradas muertas por el ejército israelí. Entre tanto, la ofensiva israelí en el enclave palestino continúa.
Antes de irnos, si una persona quiere subir al mirador del edificio más alto de la Unión Europea, puede tomar un ascensor, pero no este hombre. El Spider-Man francés Titouan Leduc trepó por la fachada de la Torre Barso en Varsovia con las manos desnudas y sin equipo de seguridad. Es la primera persona que escala este edificio. No pudo llegar hasta la punta porque las autoridades se lo impidieron. Con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por su compañía y hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.